ancestrales, y me refiero a las culturas primigenias. Las culturas que más influencia tuvieron en tiempos arcaicos en nuestro país fue sin lugar a dudas la primera, la cultura madre llamada Olmeca. Ese nombre realmente ni siquiera se sabe si es el original, no se sabe en qué lengua hablaban, no se sabe de dónde llegaron, pero lo que sí hay teorías muy interesantes de aventureros navegantes que cruzaron el Atlántico y que milagrosamente lograron llegar a América. Esa es una. También el tipo de sangre que ellos tenían hace pensar de Asia, que también hubo aventureros asiáticos que llegaron y de alguna otra manera hicieron contacto con grupos náhuatl. Sin embargo, en cuanto a cuestiones de historia, las vamos a ir dejando un poquito al lado para llegar a la esencia de lo que es el concepto de la muerte. La muerte. De acuerdo a la tradición heredada de la cultura madre, que es la Olmeca, se consideraba como el privilegio de tener la facultad para poder seguir ayudando día a día a que el sol siguiera transitando por la bóveda celeste. Para ello ellos lo connotaban como si fuera una batalla entre la luz y la oscuridad, pero haciendo la siguiente aclaración. Para las culturas arcaicas no existía el mal. No fue una creación maléfica, sino por el contrario, era la lucha de contrarios. Y en esa lucha de contrarios era cuando todo ser humano ya nacía con una deuda de sangre. Es decir, por el simple hecho de tener vida, ya estaba en adeudo con el astro solar. Y sabían que en ciertas fechas las personas que nacían, su destino iba a ser el sacrificio privilegiado para que el sol siguiera circundando una y otra vez, día tras día, año tras año, era tras era. De tal manera que la muerte para ellos era un final de una etapa formativa y profundamente espiritual. De tal manera que la espiritualidad en las culturas prehispánicas mexicanas tenía un peso tan importante que dio soporte a un sistema de gobierno llamado teocracia. Es decir, gobernaban aquellas castas sacerdotales que podían dirigir el destino de los pueblos. Es una filosofía drástica, bella, y lamentablemente ya en tiempos más posteriores muy mal manejada, que conllevó a un gobierno de terror a través del sacrificio humano. Aún así la muerte en nuestros pueblos siempre ha estado muy arraigada y no era vista con terror ni era vista con miedo. Pero para esto debo decir que de acuerdo a las capacidades observativas de reflexión de todos estos pueblos, me refiero a los Olmeca, posteriormente al Tolteca, a los grupos náhuatl, a los huastecos, mixtecas, zapotecas, mayas, etcétera, etcétera, todos fueron herederos de este concepto de la muerte. Aquí hay algo muy interesante. En la medida en que las personas se especializaban en observar algún fenómeno, ellos iban incrementando esa sabiduría de una manera verdaderamente admirable. Por ejemplo, los astrónomos lo que hacían, se dividían, los sacerdotes astrónomos, en cierto segmento del cielo. Y todo lo que en ese segmento se manifestaba, ellos lo iban registrando y después armaban verdaderos mapas siderales. Por eso se volvieron expertos por la capacidad de observación. Y en cuanto a los factores espirituales, desde un punto de vista muy personal, no porque la ciencia no puede explicar muchas cosas, significa que no existen. La ciencia hace lo posible por ir dando explicación a todo lo que percibimos, lo que vemos y lo que pensamos. Sin embargo, sí hay cosas que pertenecen al rincón de las supersticiones que toman su materia prima de los temores, de los deseos y de las peticiones a las potencias naturales. Ahora, estos expertos en la observación, mediante la ingestión de sustancias psicoactivas que en aquel entonces eran muy sagradas, no eran actividades de los famosos psiconautas que hoy están muy de moda,
cuando uno puede ver a ciudadanos de todas las naciones de este bello mundo viajando por todo el planeta intentando vivir esas experiencias alucinógenas. En aquel entonces eran rituales muy sagrados y muy dirigidos para la percepción de la realidad. Y cuando mediante estos procesos de intoxicación se desataba un fenómeno al que se le llama comunicación de estado cruzado, que significa que se pueden ver sonidos, que se pueden escuchar imágenes y que los factores sensoriales humanos se exaltan para darse cuenta de las maravillas de la naturaleza que solo se pueden percibir mediante una sensibilidad motivada, primero por esos agentes naturales. Pero hubo quienes lograron tal desarrollo que no acudían a estos tóxicos. ¿Por qué? Porque el cerebro humano está facultado para segregar todas esas sustancias sin intoxicar y afectar el cuerpo. Pero son palabras mayores que de hecho no están lejos del alcance de las personas que buscan el conocimiento a través de las expresiones espirituales. Ahora, para ellos era muy importante el entender la siguiente idea. Digamos que una persona anda por el mundo brincando en su pie derecho porque son meramente seguidores del método científico, lo cual es muy respetable y es muy valioso. Hay otras personas que solo caminan con su pie izquierdo porque le dan un peso desmedido a lo espiritual. Y la verdad, en tiempos como los que nos tocó vivir a los que estamos aquí, no podemos darnos el lujo de andar por el mundo brincando con un solo pie, sea el lógico o sea el espiritual. Hay que caminar con los dos. Y cuando uno entiende que utilizando la inteligencia y la voluntad espiritual se puede llegar a otros asuntos que no sospechamos, es cuando se cobra el peso de la creencia en los conceptos prehispánicos, porque ellos aprendieron a caminar con los dos pies. Ahora, la muerte. ¿A dónde va el alma o el espíritu? Que no es lo mismo. ¿Aclaro? El espíritu es nuestra identidad. Es la identidad que ocupa una materia. Y el alma es el medio en que se comunica el espíritu con su realidad. No es lo mismo. Por ende, a partir de este momento, cuando me refiero al espíritu, me estoy refiriendo a la identidad inteligente de la persona, que mueve una máquina llamada cuerpo. Estos observadores, que mediante esos tóxicos lograron percibir realidades, lograron descubrir que arriba de nosotros, arriba de nuestra realidad, hay 13 cielos. 13 cielos. Esos 13 cielos se ha intentado explicar que no es otra cosa sino 13 dimensiones. Nosotros somos habitantes de la tercera dimensión. ¿Por qué de la tercera? Porque tenemos un cuerpo que alimentar, tenemos una salud que cuidar, tenemos que interactuar con la tierra y con sus seres para poder sobrevivir. Pero en el momento en que el espíritu ya no necesita un cuerpo, deja de pertenecer a la tercera dimensión para pasar a la cuarta, el mundo espiritual, donde después de morir, ese espíritu tiene que transitar por una serie de niveles. Se supone, según las tradiciones ancestrales, que el espíritu, para poder desprenderse totalmente de la tercera dimensión, le toma aproximadamente 42 días. 42 días. Porque hay personas que dicen, acaba de fallecer tal persona, y como que se oye ruido en su habitación, o la vemos en la esquina, o cosas de la mente, o cosas misteriosas de esta realidad. Lo cierto es que en el mundo prehispánico, todo lo que tiene que ver con la manifestación espiritual era merecedor ese tema de profundo respeto. ¿Por qué? Porque se entendía que ese espíritu estaba cautivo entre la tercera y la cuarta dimensión. La cuarta dimensión, de acuerdo a la teoría de la relatividad de Albert Einstein y algunos estudios de Nikola Tesla, dos hombres de ciencia muy admirables, enfocaron sus estudios a ver la interactividad que había entre la tercera y cuarta dimensión. La cuarta dimensión es el tiempo. Y el tiempo, de acuerdo al pensamiento cosmogónico prehispánico, el tiempo no existe. El tiempo es una invención del ser humano para medir los ciclos de la agricultura,
lo corto o largo de una vida y el tiempo en que tarda en nacer y desaparecer o destruirse y regenerarse cualquier objeto que tenga materia. Pero el tiempo es un concepto inventado por el ser humano para medir los ciclos de supervivencia, y esto ellos lo trabajaban muy bien, de tal manera que podían hacer cálculos verdaderamente extraordinarios. El mundo de los espíritus para ellos no era un espíritu donde hubiese castigos o hubiese privilegios, era una dimensión donde por el simple hecho de que el espíritu ya no tenía materia, tenía derecho a vivir una evolución diferente. Ahora, si la cuarta dimensión, que es el tiempo, nos da trabajo entender, ahora imagínense lo que implique la quinta dimensión. Y la quinta dimensión, a lo que más se ha aproximado la ciencia, es explicarla como si fuera la antimateria. La antimateria, que apenas científicos como Hawkins y otros más han empezado a indagar, porque es el umbral a los viajes en el tiempo. Y esto, ellos, las culturas arcaicas mesoamericanas, ya lo practicaban. Y ustedes pueden cuestionar, pero ¿cómo pueden viajar por el tiempo? Claro que sí, porque tenían la posibilidad de hacer desprendimientos espirituales. De hecho, mucha de la tradición prehispánica mexicana está centrada en la muerte, porque se piensa que después de abandonar un cuerpo, el espíritu sigue evolucionando hasta llegar al séptimo cielo. ¿Por qué hasta el séptimo, siendo que son 13? Porque los otros 6 cielos, los otros 6 niveles, estaban destinados solo y tan solo a las deidades. Otra naturaleza espiritual, pero global, universal, y además con la capacidad de hacer que las dimensiones interactúen. Por ello, cuando vamos nosotros a un lugar tan dado a la veneración de los amados difuntos, como en San Andrés Mixquic, que está aquí en la delegación Tláhuac, en el sur de esta ciudad, las personas realmente se entregan a la bienvenida de los amados difuntos. La tradición dice que la mecánica celeste, de acuerdo a sus influencias astrales, permite que las dimensiones interactúen para que las presencias espirituales, por medio del respeto y del amor, vengan a llevarse la esencia de los alimentos y de los líquidos. Yo he escuchado muchos comentarios de personas que dicen, es que le puse su tequila y ya se lo acabó, ¿no? Bueno, ahí no sabemos si es el esposo o es el vecino, o a lo mejor es el espíritu, no lo sabemos. Lo cierto es que en muchas ofrendas, en lugares muy sagrados, se mencionan cosas que también nutren un tanto la visión supersticiosa de nuestros pueblos. Ahora, por otro lado, la interacción espiritual entre los vivos y los muertos es algo que, de acuerdo a estas tradiciones, solo se puede activar por medio de estas fechas, que es 31 de octubre, 1 de noviembre y 2, más las mecánicas del mundo de los sueños, que fue lo que hizo que desde manera muy temprana hubiera una sospecha de que el espíritu de un ser humano fallecido siguiera vivo en algún lugar. Cuando una persona fallecía y se le soñaba, decían, yo lo soñé en otro lugar, en los bosques que tanto le gustaban, o le soñé sentado en la roca que tanto le gustaba ocupar para contemplar el arroyo. Y de pronto, cuando esa presencia interactúa con la tercera dimensión, no es otra cosa para ellos que la manifestación espiritual por algún mensaje que tenía que dar. Por ejemplo, en el mundo náhuatl, hace muchos años viví en una comunidad náhuatl del estado de Guerrero, y el saludo era Lanshtaje, que significa, en vez de decir buenos días, decían esto, que significa, ¿y cómo te fue en el otro mundo? ¿Cómo te fue en el mundo de los sueños? Y las personas podían relatar, pues me fue muy mal porque soñé que un perro negro con brasas en los ojos me venía persiguiendo y por poco y me muerde. Bueno, el anciano respondía sabiamente, ten cuidado, porque seguramente algún peligro acecha tus pasos y te puedes equivocar. No dejas que ese nahual te alcance o te muerda, por ejemplo. Y curiosamente, después de días, este joven que había soñado eso se vinculó con fuerzas del narcotráfico y en poco pagó el precio. Es decir, para ellos, el mundo de los sueños es un cauce de información
que bien interpretado puede darnos información interdimensional. Pero ojo, porque también el mundo de los sueños es una segregación mental y una influencia del último que vieron en televisión, que leyeron en los diarios, que la fiesta del vecino está todo lo que da y hasta sueñan que están en la fiesta, en desagrado, en fin. Hay factores externos que manipulan nuestros sueños, pero cuando son muy profundos y la memoria alcanza a registrarlos, a menudo es la interacción entre esta tercera y cuarta dimensión que nos está anticipando sucesos que tenemos que tomar en cuenta para bien o para mal. Gracias. Esto que estoy comentando no es algo que yo haya pensado, es una recopilación de los comentarios que he ido escuchando a través del caminar en el mundo de las etnias de este bello país. Pero ahora, más allá del mundo de los sueños, también está la creencia, así como hay 13 cielos, hay 9 señores de la noche, 9 inframundos, o un inframundo dividido en 9 capas. El Mictlán va interpretado como si fuera un infierno, porque el infierno y el paraíso para ellos no estaba en el más allá, estaba en la vida. Y nosotros podíamos hacer de nuestra vida un verdadero infierno o un maravilloso paraíso. Era un reto, era la enseñanza espiritual para poder controlar las tentaciones de la materia, para buscar una iluminación inteligente, no fanatizada, para poder reconocer que mientras este viaje llamado vida siga ocupando una materia, estaremos cautivos en la tercera dimensión. Por eso, no en vano decía el rey poeta Nezahualcóyotl, no más en este valle de lágrimas. Lo cual decía que una vez que una persona muriese, se liberaba de todos los compromisos que implicaba alimentar un cuerpo. Por ello, cuando he platicado particularmente en las provincias con aquellos vagabundos que andan caminando en los montes, solitarios, sin posesiones, y yo les he preguntado a varios de ellos que conocí en Zacatecas, en Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, ¿qué esperas de esta vida? Ellos me decían, esta vida toda y su mundo son míos. Y yo pertenezco a todo lo demás. En síntesis, lo que yo logré interpretar de ellos es que no tenían temor ni a la muerte. Con la muerte se bebe, con la muerte se baila, con la muerte se sueña, porque la visión prehispánica también es que el otro lado de nuestro espíritu es nuestra sabia consejera que nos indica qué es lo que tenemos que hacer para bien morir. Pero una persona que no tiene un comportamiento digno en la vida, a la visión de ellos, tenía una muerte no grata. Por eso el arte del bien morir conlleva el arte previo del bien vivir. Ahora, ¿de dónde viene todo este caudal de información, tanto astrológico, y una medición vinculada con lo espiritual? Porque ellos lograron percibir que esta vida, en verdad, es un viaje. Algunos de nosotros llevamos más allá de la mitad de este viaje y todavía no nos atrevemos a dejar de mirar por la ventana que nos obligaron a mirar. Y cuando alguien nos dice, la vida en la que estás, la habitación que ocupas, tu mundo, no solo tiene una ventana, también tiene otra, hay otro piso, arriba y abajo y atrás. Y cuando se nos obliga a través de las filosofías arcaicas a mirar otro enfoque de la vida, es cuando en realidad descubrimos la esencia espiritual del ser humano, que voy a ilustrar de la siguiente manera es una manera muy alegórica de representar la misión del ser humano. Se supone que hace mucho tiempo hubo una pareja primordial que fue traída por un ser de luz a este mundo para ver si este planeta les gustaba para ser habitado. Y este ser de luz los dejó en lo alto de una montaña y les dijo, en 9 días regreso por ustedes para ver si este lugar realmente es el lugar que quieren habitar. Van a poder volar para que lo contemplen todo. Y se fue. Y esta pareja primordial comenzó a volar, contempló los océanos, las selvas, los desiertos, las bellas praderas, en fin. Quedaron maravillados al ver la biodiversidad y las fuerzas y las potencias de la naturaleza a todo lo que daba. Pasaron los 9 días y subieron, volando a lo alto de esa montaña donde ya estaba el ser de luz esperándolos.
Y se les dijo: ¿qué les parece esta morada? Y esa pareja respondió: nos encanta, este mundo es el que queremos hacer nuestro hogar. Y el ser de luz les dijo: está muy bien, pero ustedes serán los hermanos mayores y tendrán que cuidar a los hermanos menores y a la madre tierra, porque si no lo hacen, ellos se volverán contra ustedes. Y esa misión el ser humano la olvidó. Y lo que es peor, olvidó que olvidó. Es un doble olvido. Afortunadamente, por el hecho de mencionarlo, podemos darnos cuenta que la aventura y el viaje que es esta vida no es para comportarnos en torno al lado izquierdo de la muerte, como decían los chichimecas. Tenían cosas maravillosas, pero otras verdaderamente extrañas, que nos transformen en guerreros. Los guerreros solares, que son defensores de la vida. Pero desde un punto de vista más filosófico, de acuerdo a Tlacaelel, es: los verdaderos guerreros y las verdaderas guerreras no son quienes derrotan a su prójimo, porque la gloria no es redonda, porque está cimentada en el sufrimiento de la contraparte. Las verdaderas guerreros y los auténticos guerreros son aquellos que están dispuestos a proteger a este mundo, a todos sus seres, contra amenazas extrañas. Y también olvidamos eso. Y hoy en día tomamos como un halago cuando nos dicen: eres un verdadero guerrero, porque infunde miedo. El verdadero guerrero es amoroso, inteligente, práctico y siempre defiende la libertad, con inteligencia, con preceptos, con educación y con un razonamiento natural, con el sentido común, que hoy es el menos común de los sentidos. Por ello la muerte se tiene que ver con un sentido común, porque en este viaje llamado vida y en un país tan profundamente espiritual como el nuestro, la muerte, en vez de atormentarnos, se ha vuelto nuestra más leal, sincera e inclemente consejera. Por ello, en el culto a los muertos prehispánicos hay mucha filosofía muy mal interpretada. Desde luego, hay un lado oscuro, pero ese lado oscuro no es una herencia prehispánica, sino ya vino como una importación de la cristiandad, a manejar un infierno, a manejar un paraíso, de acuerdo a cómo se comporte uno después de la muerte. Eso vino a acoplarse, porque hubo un sincretismo, no hubo un desplazamiento. Y hoy por hoy, en todos los pueblitos donde he estado, en casi toda conversación, cuando surge la pregunta obligada: ¿aquí hay manifestación espiritual? Y la respuesta en todos es sí. Yo estoy seguro que el 90% de esas manifestaciones son falsas. Son autosugestiones, son temores, pero el otro porcentaje es muy importante, porque sí hay una interacción entre la tercera y la cuarta dimensión. ¿Cómo comprobarlo? Científicamente, hasta ahorita yo no conozco una manera, se lo digo con toda la franqueza. Aunque los rusos han estudiado el peso espiritual y hay mediciones de alta sensibilidad, todavía no se logra comprobar siquiera si el espíritu continúa. Ni siquiera se sabe en dónde reside el espíritu. A lo más que se ha llegado y retomado por los antiguos pueblos, tanto de Asia Menor, de Asia Lejana y de los pueblos prehispánicos, es que el espíritu no está en nuestro interior, sino que gravita sobre nosotros como una extensión biomagnética que logra interactuar con la cuarta dimensión. Por ello, uno de los preceptos con mucho sentido común es: lo único que nadie nos puede quitar es la libertad de pensamiento. Y mientras nosotros tengamos como una misión muy personal el conseguir la felicidad, de acuerdo a la forma y a la manera que cada quien elija, entonces la fuerza de la muerte se vuelve un poder aliado, porque ya no tenemos que temerle, ahora le pedimos consejo. Por ello no se equivocó Guadalupe Posada cuando hizo de la muerte uno de sus motivos más importantes para vestirla de Catrina, para poder centrarla, para poder incluso burlarse de ella, para dejar que ella se burle de nosotros, bailar con ella, soñar con ella, comer con ella y hasta amarla. ¿Por qué? Porque la llevamos dentro. Ahora, por otro lado, toda esta cosmogonía tiene un punto de remate físico,
que es, sin lugar a dudas, el altar a los amados difuntos. Pero preciso lo siguiente: muchas personas creen que esta celebración es mexicana, y no es mexicana. El origen viene desde la antigua Roma, cuando allá, en las cenas, tranquilamente unos 300 años antes de Jesús, antes de la era, se manejaba como una cena dedicada el segundo día de noviembre a la familia, y se dejaba siempre un lugar desocupado para que los seres más cercanos, trascendidos, llegaran en esencia a comer. Y de ahí esa costumbre romana saltó a los países ibéricos, Portugal, España y Francia en particular, donde un santo llamado San Odilon, que ya en el siglo III de esta era, por primera vez convocó a la celebración de todos los santos, todas las personas que tenían las virtudes. Él, en su memoria, marcó ese día, y de ese lugar llegó a Nueva España. Pero coincidió con la fiesta de Mestri. Mestri es la muerte en náhuatl, y coincide por un día. La fiesta de Mestri es el 1 de noviembre, aunque el calendario del Tonalpohuatl y el Tonalámatl tienen otra manera de medir el tiempo, pero coincidía. De tal manera que inteligentemente lo que hicieron las naciones de Mesoamérica fue simplemente adoptarla y mezclarse, de tal manera que coincidió. Pero el altar a difuntos, ese sí es meramente mesoamericano. Ahora, el altar tradicional tenía que tener por lo menos la presencia de agua. ¿De agua para qué? Para aminorar la sed espiritual por la bajada de los 7 cielos para llegar a esta realidad. Segundo, tenía que haber luz, una vela o una lámpara de aceite para indicar al espíritu visitante cómo llegar al lugar que una vez habitó. Tercera, una flor de cempasúchil, que se llama sempa, en náhuatl significa 20, xochitl flor, 20 flores, por la intensidad de su color. Se interpretaba como una flor de lumbre, una flor sagrada. Y la costumbre era, antes no había panteones, no era camposanto como la tradición cristiana, a las personas se les incineraba o se les sepultaba en lugares especiales para ellos. Y cuando eran personas de alto rango, se les destinaba tumbas, porque ellos también creían en una especie de resurrección, pero no en esta dimensión, sino en una era futura, hasta hoy muy débilmente imaginada, que habla de una era futura, y no para que ocuparan el cuerpo como en Egipto era. En Egipto se momificaban cuerpos porque creían en la resurrección, y la resurrección es una aportación egipcia que después la cristiandad adoptó. De tal manera que, mientras en mejor condición se encontrara un cuerpo humano momificado, cuando viniera la resurrección, ese espíritu iba a ocupar su mismo cuerpo, sus mismos utensilios, su mismo estatus. Por ello, apostaban utilizando mirra, sobre todo mirra, para la conservación de esos cuerpos. Aquí no se creía tanto en una resurrección, se creía en el traslade a la sexta dimensión. ¿Cuál es la sexta dimensión? Mi imaginación no alcanza ni siquiera a sospechar. Ahora, hay una interpretación muy interesante que habla de que esos 13 cielos obedecen a 13 niveles cósmicos. Por ejemplo, en el primer cielo superior se encuentra el espacio donde se mueve la luna. En el segundo cielo se encuentra el movimiento donde el sol se desplaza. En el tercero, las estrellas. En el cuarto, el umbral universal. En el quinto ya son las galaxias. Y así podemos ir llegando hasta una teoría que ellos lograban contemplar para lograr medir 9 estratos cósmicos que hoy en día los científicos no han logrado detectar. El más lejano, que es justamente el séptimo, implica que nuestro universo, con todos sus 100 billones de galaxias, es solo una burbuja. Y es una burbuja en un océano de burbujas. O sea, es para enloquecer. Y es el séptimo.
¿Cuál será el octavo? Un océano de océanos. Y después, eternamente hacia arriba como abajo es. Y hablando de los 9 señores de la oscuridad, los 9 señores de la noche, que en el mundo maya se menciona mucho, se supone, según la teoría física, que es muy interesante y muy novedosa, que lograron también hacer viajes espirituales, inteligentes, a la minimateria, la no materia. Si lo más pequeño hoy encontrado es la teoría de las supercuerdas, que son realmente, imagínense ustedes, el tamaño de un árbol es una cuerda, y un quark, que es una partícula subatómica, tendría el tamaño de la luna. Entonces, imagínense la proporción que hay entre una cuerda y un quark. Ahora, las cuerdas, se supone, físicamente tienen la manera de una cuerda, como de una guitarra. Si eso es verdad, significa que la materia puede vibrar y puede comportarse como una bolsa líquida, que las fuerzas de la naturaleza tienen un comportamiento de acuerdo a esas vibraciones. Estoy hablando de física. Pero esto ya lo conocían los antiguos ancestros. Tanto conocían que dedicaban verdaderas ciudades para que el ser humano no olvidara la aventura de esta vida. Y como ejemplo tenemos Teotihuacán, la calzada de los muertos. Ustedes dirán, ¿y por qué calzada de los muertos? Si partamos del hecho de que ni siquiera el nombre de Teotihuacán es el auténtico, se ignora. Hay quienes piensan que es la Gran Toyán, una capital de una gran federación destruida. Si pasamos a la zona de Oaxaca, podemos llegar a una ciudad llamada Mictlán, donde se supone, según la tradición, es la entrada al Mictlán. Pero uno diría, acá es la puerta al infierno. No. El inframundo es otra cosa muy diferente al concepto cristiano. El inframundo es la materia interior. Y se supone que ahí, en Mictlán, hay un acceso multidimensional a ese nivel de realidad. Tan así que estuvo bajo la salvaguarda de 7 Huijatao, que eran sacerdotes especializados en el culto a la muerte. Y estos Huijatao eran 7 chamanes, 7 hombres de mucho conocimiento, que intentaron todavía convencer a Hernando Cortés de que no destruyera todo lo que iba descubriendo. Pero estos Huijatao, al igual que los sacerdotes nahuas, tenochcas, percibieron que estos hombres, los nuevos conquistadores, eran oscuros, que no tenían puntos espirituales vulnerables porque su propia conducta impedía que fueran atacados espiritualmente. Y entonces entendieron que todo estaba perdido. Pero heroicamente lo que hicieron, creyendo en la muerte, fue: si les hacemos la guerra, nos van a aniquilar. Pero si nos sometemos, vamos a apostarle al futuro para que las profecías se vuelvan realidad y la nueva generación de la raza cósmica, como decía José Vasconcelos, tuviera la fuerza para incrementar nuestra capacidad de supervivencia genética en la próxima era. Y si nos fijamos en los que estamos aquí, tenemos sangre de todas las razas. Por eso somos la raza cósmica, porque reunimos lo mejor de la raza. Lo que nos ha faltado es el aspecto formativo y educativo. Pero en el momento en que nosotros nos hagamos uno, entonces vamos a darle fuerza a la profecía de que esa unicidad será la que va a reunir y convocar, primero inteligentemente y después espiritualmente, para caminar por los 2 pies, a los pueblos de este maravilloso vehículo planetario que nos tocó habitar y sobre el cual seguimos viajando en su camino hacia la muerte. Porque también ellos consideraban la muerte de Zipactli. Zipactli, el lagarto materno primordial, cuya piel es la que habitamos. Y también le daremos fuerza a la conciencia de que este viaje llamado vida tenemos que disfrutarlo, tenemos que aprenderlo, porque es muy semejante, de acuerdo a estas enseñanzas, a ingresar, digamos, en la primaria. Al morir, superamos un trance contenido en la tercera dimensión para pasar, digamos, a la secundaria. ¿Qué se enseña allá? No se sabe.
pero lo importante es que seguramente si el espíritu sigue existiendo como las señas lo manifiestan y como amorosamente se evoca, significa que hay algo más. Por ello es muy importante que en cuanto a la celebración de difuntos, no es una invitación a que la practiquen, esto es solo una exposición de las cosas que me ha tocado escuchar, ver, leer, vivir, para que de una buena vez entendamos que aquellas personas que creen en la selección natural de las especies, teoría de Darwin, la selección natural, aquellos que no van a dar el paso siguiente son aquellos que no abren su inteligencia a las fuerzas desconocidas de la naturaleza. Aquellos que cierran su percepción a las maravillas aún no explicadas, pero repito, con inteligencia, son aquellos linajes que están condenados a ir desapareciendo. Y no significa esto que el espíritu va a ser el nuevo Bastión, porque sería un suicidio. Se necesita la inteligencia, un sentido práctico y una educación bien encaminada para que entonces la muerte deje de ser nuestra consejera y baste solo y tan solo la experiencia de vida para tomar sanas, oportunas y profundas decisiones. Por ello es muy importante que mientras estamos en esta verdadera aventura, hagamos uso de las mejores herramientas que tenemos, que no es una espada ni es un escudo. La muerte violenta, incluso me voy a atrever a hacer un comentario muy audaz, perdón, pero es mi manera, con todo respeto. Los tiempos de la revolución quedaron atrás. La revolución no es otra cosa que la fuerza de evolución contenida. Y cuando se contiene la fuerza de la evolución, se revoluciona violentamente todo. Lo que tendríamos que hacer para evitar repetir un camino de mártires que conlleva a la muerte es fomentar la evolución, que es el respeto a las personas con inteligencia para sumar fuerzas e ir tomando acuerdos que tengan un peso de masa crítica, que hagan de esta vida algo que realmente valga la pena. Por ello la muerte, en su celebración, ritualmente representa al nuevo nacimiento de las personas. El nuevo nacimiento de las personas se da con la mecánica celeste de acuerdo a las tradiciones antiguas, para que la mecánica celeste propicia en la glándula pineal una nueva interpretación de esta realidad. Cuando se atrevan a ver que hay otros paisajes en otra ventana de la habitación que les tocó habitar, se darán cuenta que ese paisaje de una barra de tabique, en la otra ventana hay una montaña, en la otra hay una escalera que sube y en la otra ventana hay una escalera que baja. Y si me dijeran ustedes cuál es la mejor, eso les corresponde a ustedes explorar. Porque para algunos el hecho de bajar no significa que sea malo, son aventureros de la materia. Y aquellos que sueñan con niveles superiores de conciencia son otros aventureros de los tiempos que dejarán su semilla en la vida, para que entonces por medio de la celebración a los difuntos podamos rescatar esa herencia que nos llega no solo como una costumbre, sino como una enseñanza de que así como es importante en nuestra vida, puede que sea más importante la vida de los que vienen atrás. Por ello la herencia que debemos dejar es el amor a la vida, para que la muerte sea nuestra consejera, y si lo recordamos al menos una vez al año, créanme que habrá valido la pena todo lo que los antropólogos, los estudiosos han aportado en sus maravillosas obras, para que entonces la existencia conlleve la construcción, no el hallazgo, la construcción de su propia realidad. Y esa realidad debe estar sincronizada con el respeto a la vida y conquistando su propia felicidad. ¿Qué necesitan? Tomar decisiones. Porque la mayoría de las personas en esta aventura saben muy bien lo que no quieren. Pero si ustedes preguntan, ¿y qué es lo que quieres? Tardan en pensarlo. Tardan mucho tiempo en pensarlo, porque ahí aparecen no los prejuicios, pero sí los aspectos emocionales. Primero mi familia, primero mis hijos y después lo demás. Y la muerte y la vida es meramente personal.
No estoy aludiendo a egoísmos, simple y sencillamente estoy centrando las cosas en lo que de acuerdo al pensamiento antiguo hoy nos puede resultar muy, muy valioso. Y en el momento en que nosotros tomemos sabio consejo de nuestra felicidad y de nuestra propia muerte, en ese momento veremos si vale la pena lo que hemos pasado y si vale la pena hacia dónde vamos. Algo que me gusta mucho del concepto prehispánico de la muerte es que no está peleada con ninguna ideología, porque independientemente de las ideologías, el final es el mismo. Solo el color, el tamaño, los estandartes, los signos y lo que sea, son los que le ponen intensidad a los caminos. Por ello es muy importante que hagamos de la muerte simple y sencillamente un paso biológico, pero imbuido en una fuerza amorosa a la vida. Eso es de lo que hablan las ofrendas. Ahora, ¿qué debe llevar una ofrenda para que, pues, dándole su simbolismo correcto, tenga esa carga informativa y religiosa, sin promover ningún culto? Bueno, además de la flor y del agua, una pizca de sal. La sal resultaba ser mucho más valiosa que el oro. ¿Y saben por qué? Porque el oro no se puede comer. Y la sal se utilizaba para conservar el pescado y la carne con la cual se alimentaban los pueblos. Y cuando no había sal, los alimentos escaseaban y a menudo las comunidades sufrían verdaderas hambrunas. Por ello se le pone un poquito de sal. Un pan. El pan es una importación europea. Aquí no había pan de trigo. Se hacían masas de amaranto y de muchas formas más. Pero el pan de muerto es una invención ya neocolonial. Sin embargo, hay un traslape que no me gusta mucho mencionar, pero lo hago porque no puedo dejar incompleto el rompecabezas. Hubo prácticas de antropofagia. Había celebraciones donde se devoraba a los cuerpos sacrificados de una manera ritual. Y el pan de muerto significa justamente el devorar a los cuerpos que ya no están con nosotros. Claro que hoy sabe a mantequilla de huevo, sabrá de esa que se sepa, pero si dicen que la carne humana es muy parecida a la carne de puerta, espero que nunca lo intenten experimentar, pero es lo que se dice, ¿no? Bueno, a lo que voy es simplemente que el pan de muerto es una comunión, y si se fijan, también tiene mucho que ver con el dogma cristiano, la hostia, el cuerpo de Cristo que también se come. No hubo civilización en este mundo, civilización, donde no hubiese antropofagia ritual. En otras, bueno, pues, una manera de supervivencia como del Amazonas. Bueno, además de ello, también se ponía una imagen, ya sea en masa de amaranto, en masa de nopal, en muchas formas, de efigie de la persona último fallecido o a quien estaba dedicada la ofrenda. También se ponían herramientas de trabajo, la coba con la que se hacían los edificios para poner maíz, objetos de uso personal. Ya más acá se empezaron a implementar espejos, fotografías, muchas cosas para darle una identidad a un altar y no solo a una persona. En la casa que yo habito, hogar de ustedes, estilizamos en la ofrenda, poner una ofrenda, primero a los seres queridos, después a los difuntos de los que nadie se acuerda. Porque hay héroes anónimos, hay heroínas anónimas que hicieron cosas fantásticas y lamentablemente ni sus nombres llegamos a conocer. Pero gracias a ellos y ellas se han logrado muchas cosas. También ponemos una ofrenda. Este año pues les toca a los migrantes que se ahogan en el Mediterráneo intentando ir de Siria para llegar a Grecia, que son cientos todos los días. Entonces, en memoria de ellos también, deseando que la trascendencia sea lo más natural y amorosa posible, hay un espacio en las ofrendas. Y desde luego, es un vínculo muy, muy, muy tradicional en la segunda celebración más importante de este país, después del culto guadalupano. Por ello menciono que si ustedes, pues, solamente por rescatar la tradición, lo hiciesen, ahora ya saben el por qué. Ahora, ¿qué más se le pone a la ofrenda? Se le puede poner incienso. ¿Cuál es la razón del humo? Podemos ver que se utiliza mucho la saumación para hacer limpias a las personas, para curar espacios, pero simbólicamente, ¿qué significa? La conexión del mundo terrenal
con las esferas divinas. Es el cordón umbilical que conecta la tierra con los cielos. Por ello, cuando se utiliza humo, y más de saumerio, copal, por ejemplo, en realidad ese humo está limpiando energéticamente a esa persona y esos espacios. A mí me tocaba ver cómo antes de cosas muy importantes se amaban. Había una columna con un bracerito y simplemente se aventaban un poquito de humo en el rostro para tener las ideas claras y el espíritu muy receptivo para trabarse con la inteligencia y tomar decisiones adecuadas. Además de ello, también se pueden poner objetos no tan personales, pero sí hallados. He visto como algunas ofrendas, como en Guanajuato, ponen monedas de plata encontradas por el difunto y que ahí las tuvo siempre, y cosas semejantes. Y los 7 niveles, recuerden, son las 7 dimensiones antes de llegar al umbral donde los dioses habitan. Por eso es muy importante que conozcamos la simbología de lo que hay atrás de esta maravillosa celebración. Ahora, si ustedes quieren conocer intensamente cómo se da el verdadero culto, ya está muy comercializado. Yo iba a Mixquic una vez al año, justamente en esas fechas, hasta hace 15 años, porque después de ahí ya no pueden ni caminar. ¿Sí? Es mucha la gente, en vez de los rezos y el órgano copal, y ahí sí, y además el alcohol, allá hay bailes, ¿no? Entonces está el grupo que viene del norte a todo lo que da y se prostituyó el culto. Yo dejé de ir por lo mismo, pero atrás de Mixquic, San Andrés Mixquic, hay un conjunto de chinampas donde se llega por ellas en canoa, y hay otro panteón. Ese panteón es todavía más antiguo que el de la parroquia de San Andrés, y ahí se sigue llevando el culto tal y como antes. ¿Qué tienen que hacer para que los lleven? Solo estar el 30 de octubre, solicitar, les cobran como 50 pesos por persona para llevarlos al panteón, y las personas que dicen yo les llevo, primero los observan espiritualmente para ver si son dignos de llegar a ese camposanto. O sea que si al esposo le dicen tú pasas pero tu esposa no, o al revés, a esa banda que hacemos. Pero sí son así muy, muy respetuosos, sin importar los vínculos que hay entre las personas que lleguen. Disculpe, ¿cómo se llama? No, pero el que está atrás del camposanto. Bueno, no tiene nombre, le llaman el camposanto antiguo, pero no tiene un nombre. Ojalá si lo tiene yo lo ignoro, seguramente será en náhuatl, pero está atrás, en unas chinampas atrás. Entonces, ahí se conserva todavía el culto correcto. Otro sitio donde también se reserva esto es en un pueblito que es en la ribera de Lago de Pascua, que se llama Cucucucho. Cucucucho. Cocucho. ¿Vale? Cocucho. No es Cucucucho. El nombre correcto escrito allá es Cocucho. Bueno, entonces es una aportación, hay que revisar para corregirlo, todo es perfectible. Cualquier comentario, por favor, bienvenido, porque entonces es Cucucho, es un lugar donde realmente se tiene la creencia en la presencia de las ánimas, de las almas. Si vamos al Estado de México, a un lugar que se llama, ahorita recuerdo, está Camino al Oro, es un parque nacional, ahí se piensa que las mariposas son almas de seres humanos que están en proceso de encontrar un nuevo nivel. Es el Parque Nacional de... ahorita me viene el nombre. Bueno, también otro lugar que se reserva un culto maravilloso a los muertos es en el desierto de San Luis Potosí, cercano a una población minera que se llama Huatli, un panteón en el desierto. Un panteón donde la noche de difuntos, particularmente la noche del día primero, esperan la aparición de las almas encendidas como si fueran bolas de lumbre. En algunos lugares les llaman brujas, como en el estado de Morelos, pero allá se interpreta porque es el único día al año donde sobre ese territorio se ven cómo van volando esas bolas. Hay que decir que son gas, que son burbujas de gas que después de salir excitadas de los estratos geológicos se encienden hasta que se agotan. Pero yo he contemplado varias y su comportamiento no es el de una burbuja de gas, hasta parece que tienen voluntad.
Se encienden, se apagan, reposan, vuelven a crecer, se iluminan, vuelan, llegan, van y vienen ante la actitud de respeto de las personas que ahí viven, porque es el evento que ellos esperan. En la selva, en Chiapas, por ejemplo, en Yucatán, el famoso Hanal Pichán, que también tiene una connotación muy espiritual de origen maya, también se le venera al desprendimiento espiritual del cuerpo mediante los alimentos, particularmente el famoso tamal pichi, que es un tamalote como de 8 kilos, ¿sí?, que disfrutan después de las ofrendas. Ahora, muchas personas en las ofrendas, después de quitarlas, pues como el pan ya está durito, que la carne ya tiene sus manchitas, lo que hacen es lo tiran. Y eso es algo que por principio en la ofrenda no está permitido. En San Andrés Mixquic lo que hacen las personas, igual que en Oaxaca, es a las ofrendas que son muy generosas, se embolsan y se comparten con vecinos o con visitantes. Y así los vecinos también comparten lo suyo, porque los alimentos son sagrados y no se tiran, se tienen que conservar bien. De tal manera que lo último que ponen en las ofrendas son los guisos que tienen mucha facilidad de descomponerse, como el mole, por ejemplo. Por ello, en el altar de difuntos, todo lo que está ahí es sagrado, porque es la oportunidad multidimensional para poder interactuar por un medio amoroso con la memoria de aquellos que ya no están con nosotros. Por ello es muy importante el revalorarlo. No es tanto que les saluda a ustedes a que lo hagan, pero al menos observen y verán que en cada simbología de todo lo que hay ahí hay un cúmulo de información histórica que no es casual. Simplemente ese es un rompecabezas simbólico que nos dibuja qué es lo que nos va a pasar, tarde que temprano. Así que cuando el asunto de la muerte llegue a las conversaciones, no lo consideren un tabú, al contrario, vamos a intensificarlo, porque el efecto de ello es ensalzar la vida, ¿sí?, de todo corazón. ¿Vamos a ver? Yo calculé el tiempo, primero que nada, porque pues quisiera decirte unas palabras en tu cumpleaños, ¿sí?, aprovechando el privilegio de estar entre ustedes. Y las palabras son las siguientes: que este viaje llamado vida para tu espíritu, tu alma y tu cuerpo te ensalce del vigor y el conocimiento, para que brilles como una estrella en tiempos de oscuridad, porque el alma que viene va a hacer que te transformes en un maravilloso arco iris, para que bañes los intelectos con tus colores espirituales y para que por medio de tu inteligencia y tus decisiones toques las fibras de los corazones de aquellos que llegan a ti como un arpa sideral, que hará que tu existencia dure no solo esta vida, sino más allá. ¿Qué todo? Hay una cuestión que también es antigua, no es algo novedoso, es en los cumpleaños, ¿qué es lo que esperamos nosotros? Sí, es la verdad. A mí me van a regalar, dice, a ver cómo te portaste aquí. Entonces vamos a invertir, ¿no? Así como lo hizo la Nava, la licenciada Nava, de que en nuestros cumpleaños, en vez de que reciban regalos, ustedes los den. Claro, van a ser muchos. Claro, y todo va en medida de cómo les haya. Si fue un buen año, bueno, pues correspondan al mundo y a las personas para que la naturaleza y el destino les dé más. Que no les fue muy bien, bueno, pues algo modestito. Pero eso va a hacer que cada vez que ustedes cumplan un onomástico, ustedes darán, porque es una ley, antes de recibir, hay que dar. Y de esa manera nos ponemos a mano con el gran privilegio que tenemos del mejor regalo que pudimos haber tenido, que es la vida, la vida. Y si el más allá nos espera, ojalá que nos volvamos a encontrar para platicar de lo que fue la vida cuando estemos en el más allá. Mientras tanto, en el más acá, vamos a construir nuestra felicidad sin luchas, sin pugnas, con inteligencia y creando masa crítica para unirnos. Y de esa manera vamos a transformar las cosas, aunque tal vez no nos toque verlo.
Pero seguro estoy que nuestra herencia, si nos unimos, la van a cosechar ellos, los niños, y tendrán que ser mejores que nosotros. Pero si hacemos de la vida un campo de batalla, habrá un ganador y un derrotado, y la gloria no va a ser redonda porque será a costa del sufrimiento. Así que en la noche del día de hoy, piensen en la vida y escuchen a su más sabia consejera, que es la muerte, que nos habla del lado izquierdo. Muchísimas gracias. Y por último, durante más de 35 años he hecho viajes en las comunidades indígenas de este país y he logrado de alguna manera, el hacer una recopilación de los verdaderos lugares mágicos, no los pueblos mágicos, sino los verdaderamente mágicos, donde hay más manifestaciones extrañas, tradiciones insólitas, fenómenos de la naturaleza no explicados, fauna no clasificada, costumbres, fiestas, muchas cosas de la verdadera magia de nuestras etnias. Viene organizado, es un libro electrónico, viene organizado en 32 capítulos. Son más de 1500 páginas y más de 1480 fotos. El papel cuesta 1800 pesos, pero encontré yo la manera de meterlo en un disco para que salga en 190 pesos. Cuidamos árboles, la información es la misma y hasta la pueden compartir. Si a alguien le interesa echarse un clavito a los 32 estados de nuestro país para que vean lo mágico que hay en nuestras costumbres, que hay en nuestras tradiciones, compartir, lo pueden ustedes adquirir. Y, sí, bueno, preguntas, algún comentario, 190 pesos cuesta. 190. ¿Y después dónde se puede conseguir? En Casa de Cultura de Santa María de la Ribera, ahí vamos a intentar articular algunas actividades y ahí nos podemos encontrar, o si les agradó la presentación. Este es un tema pues, de fecha, pero a mí me encanta, vaya, me considero un hombre de izquierda y creo que estoy en un lugar muy especial. Entonces a mí me gustaría venir a hablarles de otros temas fuera de las celebraciones, siempre que, bueno, ustedes lo reciban bien, que las gestiones que pueda yo hacer tengan, ya iremos viendo. Pero todo contacto conmigo a través de la licenciada Ana. ¿Sí? Entonces, con todo gusto, vamos a ir viendo qué es lo que se puede hacer. Si tienen alguna pregunta sobre el tema, así que sean rapidísimas las preguntas sobre el concepto de la muerte, sobre los altares, sobre de lo que habló así. Yo sé que Gabriel viene corriendo, ni tiempo le dio de sentarse, no me dio tiempo de presentarlo por todas estas cosas que, pues el tráfico, pero lo podemos comprometer por haber llegado tarde a que nos venga a dar otra el 2 de noviembre, a ver si puede, para que hablemos de tema específico que nos interesa. Ahorita lo podemos proponer, porque él, como él se está precisamente ahorita mencionando, tiene una amplia experiencia conociendo espacios del país. Los conoce porque ha viajado junto con su familia, sus hijas y demás. Le ha gustado irse a lugares que le dicen, este lugar es maravilloso, o aquí suceden cosas raras. Va y se mete, es un investigador nato y además es una persona que le encanta retomar la historia. Entonces él puede enriquecer no nada más la presencia de donde ha ido y conocer y ver los detalles con fotografías, sino que también se documenta. Entonces es como un viaje muy agradable platicar con él de diferente tipo de cosas, ¿no? En este caso tiene su presentación de su libro, donde habla de Yucatán, de diferentes lugares, y bueno, si quieren hacer alguna pregunta ahorita en específico, de los aluches, se dicen aluches, ¿verdad? ¿Alguien ha oído de los aluches en Yucatán? Bueno, aquí platican eso, ¿verdad? Nosotros ya escuchamos su presentación, que estuvo muy bonita, pero podemos ver eso. Entonces ahorita rápidamente, ¿quién quiere hacer una pregunta? Allá atrás habían levantado las manos. Yo quiero proponer si nos podían hablar después acerca de los seres fantásticos que haya en la México. Ok, pero ahorita preguntas y apuntemos, si quieren apúntenme los temas y se los paso a Gabriel para ver si puede venir primero. Sí, Inge. Sí. Comentó de que cuando uno sueña
por los muertos hay un mensaje, pero siempre cuando hay una buena interpretación. ¿Y cómo se puede hacer una buena interpretación? Bueno, justamente hay una plática que yo doy que se llama El fascinante mundo de los sueños, donde se hace a un lado las grandes supersticiones muy desviadas de la interpretación que de manera tradicional se les da a los sueños. Por ejemplo, cuando uno sueña que alguien se va a casar o que se nos caen los dientes, de inmediato el comentario es, alguien se va a morir. Si es boca, alguien se muere. Se le caen dientes, una pérdida irreparable. Bueno, eso no es cierto. Esta conversación que doy del fascinante mundo de los sueños tiene soportes científicos que hablan de cómo en nuestro inconsciente la información se dilata más allá de los tiempos y nos puede advertir cosas para aprovechar o situaciones para evitar. Porque lo cierto es que el ser humano ha olvidado la verdadera esencia del descanso. Creemos que necesitamos 8 horas para restablecernos. ¿Y saben cuánto tiempo necesitamos para restablecernos bien? 3 horas al día. Pero como nos peleamos con la cama, con la ropa, que si no tomamos agua, cenamos pesado, tenemos pésimas costumbres, el cuerpo tarda mucho tiempo en digerir para encontrar su descanso. Además que mientras uno está durmiendo y soñando, el cuerpo se está autosanando. Es decir, en el sueño pasan muchas cosas. Ese es un buen tema que podríamos en un momento programar si ustedes así lo desean. Ingeniero, gracias. ¿Usted que ha recorrido la República en zonas indígenas y eso? ¿Cuál fiesta religiosa considera que tenga un sentido de más profundidad en el conocimiento de esto de los muertos? ¿Cuál podría mencionar entre todos los? Es una pregunta muy difícil, pero me inclinaría por suponer que Michoacán y Oaxaca son los lugares donde hay una identidad con la muerte en verdad amorosa. En verdad amorosa porque hay lugares como Jamiltepec y Guerrero, incluso en la costa chica de Guerrero, y Oaxaca, de Pinotepa, la costa, en fin, ¿sí? Realmente se le tiene un amor a la muerte. No se le teme, se le ama, se le respeta, se le espera, no se le teme, porque si vamos, por ejemplo, a San Luis Potosí, ahí sí hay cierto temor, hay otros prejuicios que han llegado de Occidente, pero yo me quedaría con esos 2 estados y tal vez no sea muy justo, porque Yucatán también me podría decidir nosotros, y en la Huasteca Potosina, en la Veracruzana no se diga, pero me quedaría con Michoacán y Oaxaca. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Nos hablaba de 42 días en que la persona trascendía. Sí. ¿Por qué nos han inculcado que son 9 días? Porque incluso en todas las tradiciones, bueno, en la religión se hace un novenario que también hacían los ancestros. No tal como novenario, pero sí se le rendía culto, porque era el tiempo en que ellos tardaban en desmembrar e irse al inframundo. Bueno, ahí les va una idea que esta sí es revolucionaria. El duelo no está dedicado a los difuntos. El duelo está dedicado a los dolientes. ¿Para qué? Por ejemplo, si vamos a Tláhuac, muere una persona y es el novenario, y además desayuno, comida y cena para todo el que llega a dar sus condolencias. Llegamos al cuarto día y los dolientes están ya no quiero más. Si ya quiero descansar, quiero vivir mi duelo. Entonces, toda la costumbre que tiene que ver, no es para el espíritu que se va, es para los dolientes. Es una manera psicológica y social de decir, lo más difícil ya lo pasaste, ahora descansa, porque atender a tantas personas y el gasto no fue nada sencillo. Es comunitario, es una ayuda comunitaria de asimilar el deceso de una persona. No hay una sola propuesta espiritual que implique que el novenario, aunque el número 9 representa a las fuerzas supremas, a la deidad. Numerológicamente, que en todas las naciones y situaciones del mundo se ha manejado, es el número 1 representa la unicidad, el número 2 la lucha de contrarios, el número 3 la dinámica entre las fuerzas, el número 4 el equilibrio entre las mismas, el 5 el ser humano en estado animal, el 6 la unión de lo sideral con lo terrenal, el número 7 el ser humano que ya descubrió que tiene conciencia espiritual, el número 8 es el espíritu y la materia hermanados.
y el número 9, el número de la creación. Del número al 9, del 1 al 9, es lo que representan los números. Por eso el noveno del novenario. ¿Vale? ¿Y el 0? El 0 para los mayas para potenciar los números. Porque ellos medían distancias tan tremendas como de 144,000 millones de unidades. ¿Para qué se puede utilizar esa medida? 144,000 millones de unidades. La única razón para ocupar algo así es o medir distancias siderales o nanocósmicas. No hay otro empleo para una cantidad tan grande. Y los mayas lo manejaban en el Catún. Y es de los números chiquitos. Ahora imagínense los otros números que mediante el 0 se alcanzaban a potenciar. También es un buen tema. ¿Alguna otra pregunta? No, yo no estoy de acuerdo con lo que dices de que la influencia romana. Pues no creo, porque ahora los nuevos pensadores del sur que están contando la historia, que no nos fue contada a nosotros, que el primero que llegó fue Cristóbal Colón y que no sé qué. No, 7 siglos desde antes ya había un tráfico entre asiáticos, fenicios, africanos por todo el mundo. Entonces no creo que los romanos, siendo tan nuevos, nos hayan influenciado a nuestros ancestros. Toda la razón. De hecho, aquí en el libro hay una historia del famoso rey X, que tenía un amigo chino que llegaba una vez al año, en el año 219 antes de nuestra era. Llegaban de China. Y tienes toda la razón, acá en Calixtlahuaca, a un lado del Valle de Toluca, es una zona arqueológica, donde en una tumba encontraron una cabecita de terracota, con una terracota que no es americana, es del Mediterráneo. O sea, hubo aventureros como fenicios, hablamos de los olmecas. El mundo ha sido transitado por aventureros en todos los tiempos, vikingos, normandos, y eso de la última era. Atrás de esta era hubo otras verdaderas civilizaciones, ciudades que por hecatombes naturales han sido borradas. Pero realmente esa interactividad que usted menciona es muy cierta y hasta probada. Probada con argón y con carbono 14. O sea, el mundo realmente ha sido la morada de aventureras y aventureros que han surcado océanos, selvas, montañas, pero en cuanto a las tradiciones, históricamente la única que se tiene es esa senda romana. Pero coincido con usted en cuanto a que es una herencia que la cristiandad adoptó para después darle forma. Cuando llegaban al puerto de Veracruz, las reliquias de santos que llegaban en barco, se hacía una procesión y procuraban que llegara justamente el 31 de noviembre para celebrar Todos Santos, para que esas reliquias llegadas de Europa llegaran a los templos recientemente construidos de Puebla, de Guanajuato, del centro del país, en fin, para que tuvieran reliquias que venerar, restos humanos, lo cual en México prehispánico solo se hacía a los grandes tatuanes, a los grandes señores, los grandes reyes, como las tumbas aún no descubiertas que están esperándonos en Teotihuacán. Hay cosas maravillosas que todavía están esperándonos y que seguramente van a dar más claridad a esa riqueza cultural. Pero vamos a tomar en cuenta y voy a indagar, se lo prometo, para darle una información que la pueda convencer, que me enriquezca a mí, para poder compartirlo con ustedes también. Claro que sí. ¿Algún otro comentario o pregunta? Quisiera saber, y yo antes que nada, felicitarlo porque es maravillosa su plática, increíble. Bueno, contiene muchas cosas que nosotros debemos de meditar mucho. ¿Qué diferencia o en qué se pueden conocer un chamán de un sacerdote, de una sacerdotisa o sacerdote? O sea, todas las personas que trabajan para esto y que ayudan a la gente. Yo me quedo con lo siguiente. Hay diferentes tipos y combinaciones de todo. Por ejemplo, están las Huichapost, que ellas eran devoradoras de las pantorrillas. En los bosques, estas maravillosas y poderosas mujeres lo que hacían era, cuando un hombre se las debía, energéticamente les mordían las pantorrillas para que no pudieran cargar leña, subir los montes.
era la manera de afectarles en vida. Pero así como estas, hay una gran categoría. Había mordedoras de corazones, había nahuales, es decir, todas las combinaciones posibles que nos podamos imaginar en el México prehispánico y en el de hoy existen. Pero ¿cómo identificar a los verdaderos, a los auténticos? Una mujer o un hombre con verdadero poder espiritual no estafa a los demás. No necesita el dinero porque tiene inteligencia y nobleza para abrirse camino. Y además, durante un tiempo una revista española a mí me encargó de detectar a verdaderos chamanes, o mujeres o hombres, y yo viajaba, entrevistaba, aprendía cosas, y llegaba a la casa de ustedes a tirar a la basura todo lo que había yo recabado, porque tristemente me daba cuenta que eran charlatanes. Y a los que sí logré contactar, me dijeron, ya lo sabes, pero no puedes darnos a conocer. Yo he entendido que aquellos que digan que lo son, muy probablemente no lo sean. No necesitan ni la aceptación, ni cobrarles, ni explotar el sufrimiento ajeno. Son personas que se logran una realidad muy especial que el común de las personas no logra entender. Hay muchas, entonces podemos hablar de los auténticos personajes de poder espiritual e intelectual. Con todo gusto lo podemos programar. Gracias. Nada que agradecer. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? ¿No? ¿Quiere? ¿No? Bueno, entonces yo les agradezco mucho su asistencia. Ya iremos viendo en qué otras temáticas podemos ir interactuando. Yo estoy aquí para compartir lo poquito que he aprendido y también me nutro de ustedes, no se escapan, ¿sí? Permítanme hablar del ingeniero, de usted, a mí me obligan a indagar para poder profundizar un tanto más y llegar cada vez más, no a la aceptación, sino al compartir con ustedes la herencia que nos fue entregada. Bueno. Quería preguntar sobre la Santa Muerte, ¿qué sabía de ella? La Santa Muerte. La Santa Muerte es un culto en México con mucha fuerza, que inició originalmente por aquellas personas que se dedicaban a cosas ilícitas, a cosas imperdonables. Como no podían pedir ni favores ni protección a personajes divinos más positivos, más constructivos, se veían obligados a pedir a la Santa Muerte el favor para que sus operativos, sus armas, sus negocios salieran bien. Y después se puso más de moda, bueno, Valverde, Juan Soldado, tantos personajes alternativos que conceden lo que no es bueno para los demás. Pero el culto a la Santa Muerte en México tuvo mucho y tiene mucho éxito. ¿Y saben por qué? Porque culturalmente la hemos tenido a un lado. Pero de pronto aparece la muerte a quien se ve con amor, y personas de buen corazón, y la veneran. Pero la muerte, primero, no puede ser santa, porque para ser santo hubo que haber tenido un cuerpo humano y superar las tentaciones e imperfecciones para ganar la santidad. La muerte es solo y tan solo un proceso biológico que conlleva al más allá, no se le venera. Cuando yo me refiero, pídanle consejo a su propia muerte, no me refiero a la Santa Muerte, me refiero al lado interno de ustedes, el que siempre nos dicen, ahí vas otra vez, no entiendes. Ahí va a recibir otra agresión o otro error. Es nuestra propia voz, es la voz de veras que siempre nos advierte cómo seguir sobreviviendo, para después vivir de veras, porque no es lo mismo sobrevivir y lamentablemente es lo que casi todos hacemos. Aspiramos a sobrevivir con cierta comodidad y nos olvidamos de vivir. Vivir es llevarse cosas novedosas todos los días, una página, un paisaje, una palabra, un rostro, algo nuevo que nos sirva. Y eso es lo que muy rara vez hacemos. Porque parece que la carrera es a ver cuánto le meto a mi cuenta, a ver qué me compro, como compito, qué proyecto. Y eso es solo sobrevivir. Y la muerte lo que nos dice es, como en un viaje en un avión, abróchense el cinturón porque tu vida se va a acabar.
¿Cómo? Si no, ni me asomé por la ventana porque el señor que venía a mi lado venía roncando, la sobrecarga nunca me trajo el café y todo el viaje peleando. Y el piloto dice, y no hay vuelta para atrás, no hay otro avión. Este fue el que les tocó y se van a tener que bajar o lo bajamos. Y la vida así es. Así que hagan de este viaje lo mejor que puedan. Bajen a conocer las ciudades, bajen a conocer las personas, aprendan todo lo que el mundo les da y verán que en el momento de nuestra muerte nos vamos a entregar en paz. Nada de que qué van a hacer los niños y de aquel que tiene muchas deudas, de aquel que ve el mal camino. No se olviden de ustedes. No todo es para los descendientes. Es importante atenderlos, pero nuestra capacidad es para atender nuestros compromisos y no olvidarnos de nosotros, porque si no la flaquita nos va a decir, te olvidaste de ti, no hay otro pasaporte. Y es nuestra propia voz interior. ¿De acuerdo? Es solamente una manera irónica de representar. ¿Con eso respondo su pregunta? No se debe negar. ¿Pero cuándo inicia eso de la Santa Muerte? No es, bueno, en San Juan Chamula se venera una deidad que es un esqueleto de muerte y es colonial. A la Santa Muerte, si fuese aquí en México, yo me atrevería a decir que desde el tiempo de los toltecas se le venera la muerte. Ustedes van a Palenque, en el templo de las inscripciones, en el 14º escalón, está un grifo de la muerte, donde está justamente enterrada la reina roja. Ahí es un umbral multidimensional donde los mayas interactuaban con esas dimensiones. Y en el templo de las inscripciones, donde está el palacio, a un ladito, ahí estaba Botampacal, un gran señor que interactuaba mentalmente con las dimensiones también. O sea, podemos decir que se pierden tiempos arcaicos en Mesoamérica la veneración a la muerte. Pero lo de la Santa Muerte no es muy antiguo, y si me permiten en 30 segundos decírselos, la historia surge en Veracruz, cerca de los Tuxtlas, donde un carpintero soñó la imagen de la muerte con una guaraña, tal y como ustedes la ven, con su túnica y en una actitud presencial. Y después se la llevó, después de su sueño, a una calle en madera y la puso ahí en San Andrés Tuxtla, donde la gente de inmediato se conectó con el culto y de ahí cundió a Tierra Blanca, de ahí pasó a otras partes de Veracruz, allá a Puebla, y después llegó al centro del país. La imagen, como hoy la vemos en muchos laboratorios, en muchas colonias de esta ciudad. Y eso fue en los años 30. Bueno, una pregunta, ¿usted en qué parroquia está? ¿Yo en qué, perdón? ¿En qué parroquia está? No, yo no soy religioso. Digo, ¿cómo me puedo contactar con usted? ¿Quieren apuntar su correo electrónico? Sí, con todo gusto. Sí, Ricardo, a través de la licenciada Nava. Y todas las inquietudes que tengan las atendemos con mucho gusto. ¿Sí? Pero claro, no tengo nada que ver con un sacerdote. Soy un hombre muy imperfecto como para abrazar un culto de esa naturaleza. Bueno, pasa. Muchísimas gracias. Gracias. Esta conferencia con estos conceptos de la muerte, el Brújula Metropolitana quiere otorgarle este reconocimiento por su espléndida presentación de estos conceptos. Le agradecemos mucho. Yo les agradezco mucho, primero su tolerancia, yo soy un hombre muy puntual, hoy en verdad se me cruzó el intestino de la ciudad y heroicamente tuvimos que correr los tres, ¿sí? Atravesando calles para poder estar con ustedes. Yo les ofrezco una disculpa y este documento, bueno, es para ustedes. Estarán en mi corazón y si nos volvemos a ver, ya iremos abriendo otras puertas. Muchísimas gracias y feliz cumpleaños.